la pura verdad sobre el vino, la pura verdad sobre el vino. Así que en esta tarde pues lo vamos a hacer y yo creo que pues va a ser algo interesante, por lo cual le pedimos que anote, que prepare por ahí un cuaderno, un lápiz para que lo que digamos quede escrito. Antes que de ir a nuestro tema, quisiera agradecer a todas las personas, hermanos y amigos de tanto de la iglesia como de nuestra iglesia, que estuvieron visitándonos, que estuvieron en casa ahora que estuvimos enfermos casi pues más de 10 días, 8 días, y pues estuvieron con nosotros. Y gracias, les agradecemos a todos los hermanos y amigos que estuvieron presentes en nuestro hogar, su casa de ustedes también, y algunos hermanos de otras iglesias que también estuvieron preocupados. De esa manera yo puedo entender el amor y el aprecio que otros hermanos de otras iglesias tienen para un servidor. Yo les agradezco. Y también a todos los hermanos de la iglesia que estuvieron presentes. Bueno, pues fue una maravilla. Todavía no nos recuperamos completamente, anda la peste de la tos y de muchas cosas, pero gracias a Dios ya estamos reponiéndonos. Bueno, pues como habíamos prometido, ya estamos de regreso y ahora con más fuego. Dice, vamos a hablar hoy la pura verdad sobre el vino. La pura verdad sobre el vino. ¿Sabía usted que Jesús tomó vino? Y de ese vino, del buen vino. Así que pues ese es el tema, la pura verdad sobre el vino, lo que nos ocupa hoy, y estoy seguro que vamos a estar pero bastante entretenidos y bastante interesados en este tema. Qué bueno, dice la palabra de Dios, dice la traducción aquí, vamos a empezar con una traducción, lo que realmente significa la palabra vino. La palabra vino, significa yayin, del griego yayin, del hebreo yayin y del arameo. Es prácticamente la misma palabra vino para todos, hebreo, griego y arameo. El término tiene cognados en acádico, ugarítico, arameo, arábigo y etiópico. Se encuentra unas 141 veces en el hebreo veterotestamentario y durante todos los periodos. Esta es la palabra hebrea común para uva fermentada. Yayin es la palabra hebrea común para uva fermentada. No hay otra traducción. La palabra yayin es única, significa vino y viene del derivado de uva fermentada. Por lo general, se trata del vino, la bebida que se tomaba como refrigerio, según el diccionario VIN, este diccionario totalmente el más confiable que tenemos en cuanto a traducciones. Así que bueno, pues hoy sí nos ocupa el asunto del vino. El vino ha sido algo discutido durante muchos años y durante muchos siglos, durante mucho tiempo en las iglesias tradicionales. En las iglesias se dice que el vino no debe estar en boca de nadie. Bueno, eso es lo que vamos nosotros en esta tarde a tratar y para poder investigar si realmente esto tiene que ser así, o realmente el vino formaba parte de la fe, si el vino formaba parte de las bendiciones, si el vino formaba parte de lo que Dios quería para el hombre. Esto es lo que nos ocupa en esta tarde y el tema que acabamos de titular se llama la pura verdad sobre el vino. La pura verdad sobre el vino. Así que bueno, pues yo creo que estamos en tiempos maravillosos de poder entender lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Dice la Escritura en Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Una vez más, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Génesis 14:18. Denme cámara. Dice aquí la palabra de Dios que Melquisedec, bueno, antes de entrar de lleno a este punto, la palabra nos enseña ahí en en Génesis 14:18, que Melquisedec, supuestamente los teólogos a los cuales todo el mundo les cree, dicen que Melquisedec era Jesucristo mismo en aquellos tiempos. Que Melquisedec, el rey de Salem, el cual no tenía genealogía, ni padre, ni madre, ni ascendencia, ni descendencia, era Jesucristo mismo. Muchos creen eso. Y le creen a sus teólogos, a sus maestros y a sus pastores. Ok, si ustedes creen eso, también debemos creer entonces esta parte donde dice que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Lo cual significa que sirvió pan y vino. ¿A quién? Creo que hemos de recordar esta historia, la historia de Abraham. Cuando ellos venían de la batalla o de haber hecho una batalla, traían muchas cosas, un botín, por decirlo así. Entonces, cuando ellos venían para allá de regreso, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino para darle a ellos. Esto era una cortesía. Era una forma de bienvenida
que se daban ellos mismos. Ahora, yo estoy hablando de los creyentes de Dios. Yo no estoy hablando de los otros pueblos, los egipcios, los arameos. No estoy hablando de judíos o de creyentes o de conocedores, gente que conocía de Dios, que ya servían vino, pan y vino. Ya lo otorgaban como una cortesía, como una bienvenida para cuando alguien importante se acercaba a sus casas o a sus mesas. Esto dice la palabra de Dios. Avanzamos con otro pasaje que dice en Génesis 27:26. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió. ¿Se acuerdan de Isaac cuando andaba bendiciendo a Esaú y a Jacob, y que Jacob, tomó la bendición de Esaú? Bueno, pues aquí está Jacob quedando bien con su padre, con Isaac. Isaac es otro de los grandes patriarcas, y Jacob se le acercó y le trajo también vino y bebió. Esto quiere decir que el vino formaba parte de ellos, formaba parte de su cultura, de su entorno, de sus vivencias, de sus celebraciones, formaba parte de la vida de ellos. No podemos nosotros excluir estos pasajes de la palabra de Dios, porque están ahí, están incrustados y nos enseñan una forma familiar, una forma de llevarse, una forma de convivir de nuestros creyentes en la palabra de Dios, de los grandes patriarcas que también consumían el vino, consumían el pan y muchas cosas que Dios lo consideraba para ellos como una bendición. Continuamos con la palabra de Dios y dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, le dice Dios a sus hijos, por vacas, por ovejas, y escuchen, qué curioso, por vino y por sidra, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Como pueden ver, como podemos observar en este pasaje, tomar la sidra y el vino y el pan y lo demás era una forma de celebración, y además conformado por la voluntad de Dios, que decía, y comerás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, dice Deuteronomio 14:26. Era una bendición para las familias sentarse en una mesa, comer el pan, compartir el vino, y todos se alegraban sin llegar, por supuesto, a la embriaguez, porque eso era lo que Dios detestaba de los hombres, la embriaguez. Entonces, con estos pasajes que nosotros estamos ahorita absorbiendo o estamos entendiendo, podemos irnos dando una idea de que el vino formaba parte del pueblo de Dios. El vino no era algo excluido del pueblo de Dios, era algo que formaba parte de su convivencia diaria, era parte de ellos, era parte de lo que ellos consideraban como suyo, como propio, como algo que les pertenecía, que les incumbía. Por lo tanto, el vino era algo, una cuestión, una bebida normal y formaba parte, por decirlo así, de los artículos básicos de esa canasta de nuestros hermanos en el pasado. Dice la palabra de Dios ahora. Además, con cada cordero, una 10ª parte de un efa de flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, fíjese, y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Éxodo 29:40. Tal vez usted, no tenga tiempo de leer tanto la Escritura, pero yo quiero explicarle de dónde se extrajo este pasaje. Este pasaje es extraído de las fórmulas o la forma en que tenía que celebrarse una reunión en la casa de Dios. Fíjense nada más la forma en que tenía que celebrarse en la casa de Dios una reunión. Esto incluía harina amasada, con aceites de olivas machacadas y un montón de cosas. Un cordero está formando parte de una celebración interna de la casa de Dios, y lo cual incluía libación. La libación habla de tomar, de sentarse a beber, y esta era la 4ª parte de un hin de vino. Todo esto conformaba una especie de comida, de cena, y estaba incluido dentro de lo que era la casa de Dios. Esto es lo sorprendente. Esto es lo sorprendente. Lo que nos ocupa aquí es que esto estaba dentro de, no fuera de, ni en la esquina de, ni en la zona roja, rosa, verde, ninguna. Estaba dentro de la casa de Dios este asunto, porque la gente tenía moderación
tenía moderación para poder sentarse, platicar, estar con sus familias, con sus familiares y consumir normalmente lo que para ellos era una bendición. Amado, tú que me estás escuchando, tal vez estés pensando, a lo mejor este pastor lo que quiere es que salgamos aquí a ponernos hasta el full. No se trata de eso. Se trata de aclarar verdaderamente con bastante sentido lo que la palabra ha enseñado y lo que se ha evadido por los siglos prácticamente, se ha evadido por los siglos, se ha tratado de ocultar por los siglos. La gente muy respetuosa no ha querido tocar el tema, los que escriben o la gente, los teólogos también muy respetuosos no han querido tocar los temas, pero nosotros somos parte de la iglesia, nosotros conformamos parte de esta iglesia y nosotros queremos dar a saber la Escritura tal y como está, tal y como viene. Dice la palabra de Dios ahora, y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Primera de Crónicas 9:28. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla. Fíjese, estamos hablando de los que trabajaban dentro del templo. Quiero que entienda bien usted. Usted puede con toda tranquilidad y confianza analizar estos textos con calma. Primera de Crónicas 9:28. Pero estas son las gentes que estaban encargadas del templo. Y dice, y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario. Ahí está. De la harina, del vino. Había una bodega de vino dentro de la casa de Dios. Dentro del santuario había una bodega de vino y un encargado del vino, del aceite también, del incienso y de las especias. Por supuesto que hay un montón de cosas, pero es curioso que nos llame la atención que también había una bodega dentro del santuario de vino. Yo creo que con este texto y esta palabra que estamos nosotros viendo en esta hora, nuestro concepto sobre el vino va a cambiar radicalmente, porque la palabra de Dios nos está abriendo un panorama muy diferente a lo que hemos oído, nos han enseñado o hemos entendido. Yo sé que esta palabra es fuerte y pudiera tal vez sacudir a algunas almas inquietas, pero tiene que entenderse tal y como está para que nosotros podamos comprender muchas cosas de la palabra de Dios y esa libertad a la cual Cristo nos ha llamado la podamos poner en práctica, que no nos andemos juzgando o andemos diciendo esto o aquello, cuando la palabra de Dios tiene una respuesta específica, especial, preciosa y pesada para estas cuestiones. Avanzamos ahora y dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Sí, recuerden que Israel fue llevado cautivo muchísimas veces. Y aquí está diciendo, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas. Órale. Y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Amós 9:14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Amós 9:14. Maravilloso, la palabra de Dios aquí está verdaderamente nos tiene, por decirlo así, prisioneros con esta revelación hermosa. No, la revelación no nada más se va a saber quién se muere mañana o cuándo viene el anticristo, no, la revelación de la palabra de Dios tiene un sinfín y un mundo de cosas para nosotros, para enseñarnos el buen camino y la manera más especial de vivir. El vino, aquí está hablando del vino nuevo, del vino que acaba de ser cosechado, es increíble, pero yo estaba checando este asunto del vino. Y hay vinos de hace 2 años, de la cosecha de 1 año, la cosecha de hace 2 años, de hace 3, de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 15 años, de hace 50 años. Y conforme al añejamiento, así es el precio de cada botella de vino. El más económico anda por los 40 o 35 pesos. Y el más caro, pues va usted a saber, tal vez hasta en 100,000 pesos, creo de aquellos que nada más quedarán unas 100 botellas en el mundo. De los lugares donde se han guardado este vino con mucho más añejamiento. Entonces, el añejamiento y la forma en que son guardadas este líquido en odres o en barriles de cedro o en lo que lo quieran poner, va produciéndole un sabor y un aroma específico. Entonces,
ellos aquí, dice la palabra de Dios, serían traídos cautivos, estaban cautivos, perdón, iban a ser libertados y traídos a un lugar donde iban a poder plantar sus viñas y beber el vino nuevo. Al vino nuevo se le llamaba mosto. Al vino nuevo se le llamaba mosto porque estaba recién cortado y apenas recién guardado. El vino no necesita mucho tiempo para empezar a fermentarse, desde rápida fermentación. Y a ese vino nuevo, el dulzón se le llamaba mosto. Y de este vino nuevo es el que Dios les estaba prometiendo a esta gente. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a avanzar. Y dice más adelante, y te amará, fíjese lo que dice aquí, y te amará, te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto. La palabra mosto, habíamos dicho hace unos momentos que es el vino nuevo, el vino dulce. Tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Deuteronomio 7:13. Aquí la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que el mosto iba a ser bendecido. Que el mosto iba a ser bendecido, sería bendición también como lo sería el grano, el vientre, el aceite, la cría de tus vacas. También el mosto está incluido en las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. ¿Saben cuál es el problema de nosotros los mexicanos? Que no nos podemos detener, que no podemos medirnos, que no podemos controlar nuestro temperamento. Si nos ponen una santa botella de 1 litro, ya queremos tomarnos toda la caja. Ese es el problema que tenemos. Pero Dios nos está enseñando a que aprendamos a ser moderados, a que aprendamos a disfrutar la vida y aprendamos a hacer las cosas como deben de ser. Por eso aquí la Escritura nos está enseñando que el mosto o el vino eran bendición para el pueblo. Nunca debió haberse convertido en una maldición. Ahora, ya vamos a hablar más adelante qué diferencia hay entre el vino, el mosto y lo que es una 3X, Tecate, brandy, whisky, coñac, y ya eso hablaremos más adelante. Dice la palabra de Dios. Él hace producir, a ver, ¿dónde estamos? Sí, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Está diciendo que Dios hace estas cosas. Y el vino que alegra el corazón del hombre. Ajá. El aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre, es el Salmo 104, 14 y 15. Es increíble. Cuando nosotros nos dedicamos a verificar todo sobre el vino, encontramos estos pasajes tan misteriosos. ¿Cómo es posible que Dios diga, y el vino que alegra el corazón del hombre, incluyendo el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre? Es Dios el que hace producir, dice. Es Dios el que produce, el que manda esta producción, el que enseña esta producción para nuestras vidas. Amado, amigo, tú que me estás escuchando, yo creo que en este tiempo, en estos tiempos tan hermosos y tan maravillosos, nosotros podemos entender lo que Dios realmente tenía para el hombre, y muchas veces porque se oculta, muchas veces porque se esconde, o muchas veces porque se tiene miedo, la gente busca cómo darle la vuelta al asunto y ha caído en enredos que la misma iglesia ha producido, porque somos nosotros, la iglesia, los responsables de darles a conocer las verdades a los hombres y que conozcan las cosas como son. Pero como no es así, ese es como el niño que le dices, no hagas esto, y busca la manera de cómo hacerlo por otro lado. No vayas a tocar esto, y busca la manera de cómo tocar por otro lado. Yo creo que estas cuestiones son así. Así que, pues, es mejor que nuestra gente, que la gente, que usted que me presta atención en su casa, pueda conocer estas cosas, pueda conocer lo que Dios tiene para usted, y nosotros podamos, pues, verdaderamente caminar con tranquilidad, en bendición, cuando estamos nosotros enseñando esto, y usted allá en casa tomarlo con una gran tranquilidad, sabiendo que esa es la palabra de Dios que había estado oculta y que ahora se está revelando para usted. Avanzamos con otro pasaje. Dice la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento. Y quiero que cheque usted esto, que es increíble. Dice la palabra en Lucas capítulo 7, versos 33 y 34. Porque vino Juan el Bautista. Que ni comía pan,
ni bebía vino, y decís, demonio tiene. El que está hablando aquí es Jesús. Quiero que me entiendan bien que el que está hablando es Jesús. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. O sea, vino el Hijo del Hombre, dice Jesús, vine yo, que como y bebo vino. Y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Como diciendo Jesús, ¿quién les entiende a ustedes? Vino Juan y decían que porque no comía vino ni comía pan, demonio tiene. Y vengo yo ahora que sí como pan y tomo vino, dice comelón y bebedor de vino. Ahora, esta es una forma en que Jesús convivía con la gente, pero a nosotros que estamos estudiando el vino en esta hora nos llama la atención que Jesucristo mismo consumía vino. Y no vengamos a decir, es que el vino era el juguito de uva que se acaba de hacer. No era vino si no estaba fermentado conforme a la traducción del griego y del hebreo y arameo, que es la misma palabra yayin, que significa uva fermentada. Así que no podíamos decir que era juguito, porque el misticismo y la religiosidad tratan de cubrir eso. Pero realmente Jesús tomaba vino, y vino normal. Vino como cualquier vino que estaba el mejor. Es más, puedo decir que Jesús tomaba el mejor vino de la época y de la mejor cosecha, porque no iba a estar tomando basura, mi Señor, ¿verdad? Así que pues se sentaba con gente muy importante, con gente que sabía de estas cosas, y por lo tanto, pero era juzgado por la religión. Pero vamos a avanzar más. Dice la palabra de Dios ahora. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan 2:10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan 2:10. Deme cámara. Yo quisiera recordarles de dónde extrajimos este pasaje. De las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús hizo el milagro del vino. Quiero que recuerden muy bien ese momento. Se le acaba el vino al novio, entonces María se acerca a Jesús y le dice, mira, aquí se acabó el vino, haz algo. Y Jesús tiene un pequeño conflicto con María, que sigue siendo un misterio para algunos, para nosotros ya no, pero hay un pequeño conflicto ahí. Pero Jesús va y hace vino. Le dice al sirviente, tráeme esas vasijas, llénenlas de agua y las convierte en vino. Hay un maestresala o el catador, el que prueba, el que sirve, el que sabe sobre estas cosas, y cuando sirve el vino nuevo, el que Jesús ha hecho, él queda sorprendido y él es el que dice estas palabras. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho. ¿Qué quiere decir cuando ya han bebido mucho? Y cuando ya han bebido mucho, yo les digo qué quiere decir, cuando ya están medio bolencos, cuando ya van más allá, cuando ya no miran, dice. Entonces, cuando han bebido mucho, entonces sirven el vino inferior. Todo hombre sirve primero lo bueno. O sea, tú vas a una fiesta y te ponen vamos a decir, una olla de ginebra con coco y toda la cosa, y tienes hasta su albahaquita y todo, y le ponen, ¿no? Yo fui barman en mis tiempos, no quiero decir que sé lo que estoy diciendo. Entonces, pero ya cuando la gente está tomada, hasta zacate le avientan para que se vea verde, ¿me entiende? Hasta zacate, a ver dónde ando aquí, hasta zacate le avientan para que se vea verde. Entonces, ya la gente ya no se da cuenta. Y eso fue lo que estaba diciendo este hombre. Han servido el buen vino primero y luego el inferior, pero tú dices, has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, el vino que Jesús había hecho era superior al vino que habían servido primero. Y esto significa que si un maestresala lo estaba checando, era un catador de vino, sabía que este vino que Jesús había hecho embriagaba. Sorprendente, ¿no? Porque no vamos mejor a otro pasaje. Dice 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo 5:23. Miren nada más, curioso. Hasta para sanar a los enfermos sirve el vino, porque este Timoteo estaba enfermo de su estómago y se toma un poco de vino. Y hablando ahora de los que están dentro del templo, dice 1 Timoteo 3:8,
Vamos a avanzar porque no sé cuánto tiempo me queda, pero me gustaría terminar con este tema. Ok. Dice, los diáconos, asimismo, los diáconos, óigame usted, hola diáconos, ahí les pongo un mensaje, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, y escuche, no dados a mucho vino. Es cierto, lo que tú has pensado siempre, pueden tomar un poco de vino, eso es cierto, ahí lo dice, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Es increíble que la palabra de Dios les da esta apertura a ellos. Dicen, los diáconos pueden ser diáconos, pero que no sean dados a mucho vino. Pero vamos a avanzar más. Ahora, otro pasaje dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras y no esclavas del vino, maestras del bien. Tito 2:3. No esclavas del vino, sino maestras del bien. Denme cámara. Dice entonces, esto quiere decir entonces que también las ancianas podían tomar un poco de vino, que no fueran esclavas. El asunto es que entonces que la gente que están dentro de las iglesias pueden, si ellos quieren y saben controlar su carne, pueden en cualquier momento tomar vino. Estamos hablando de vino. No estamos hablando de cerveza, no estamos hablando de whisky, no, el vino. Lo que pasa es que nosotros los mexicanos no somos muy dados a probar vino, o sea, no tenemos esa cultura, no forma parte de nosotros tal vez, pero en la Escritura sí forma parte de lo que era el pueblo de Dios y lo que el pueblo de Dios hacía. Y aquí estamos entendiendo entonces que el vino formaba parte del pueblo, de los creyentes y de las cosas que ellos hacían. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado cuando consumimos el vino. Esto dice Romanos en el siguiente pasaje. Romanos 14, 21 y 22 dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Una vez me dijo alguien, ya ve, no es bueno beber vino. Y yo le dije, sí, también no es bueno comer carne. Ah, no, carne sí. Bueno, vino también. Bueno, sí o no, ¿verdad? Bueno es no comer carne ni beber vino. Y es que alguien me quiso agarrar diciendo, ahí dice que no es bueno beber vino. Dice, también le digo yo, bueno, también no es comer carne. Ah, no, la carne sí. Entonces, bueno, o sí o no. La cosa es que el pasaje dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, si tú tienes esa fe y tú tienes esa madurez, tú no tienes ningún problema. No tienes por qué andarte mal matando, ni haciendo cosas o haciendo cosas que lastimen a otro. Porque ahora uno tiene la precaución de no ofender a otro que tal vez no lo practica, no lo hace. Pero ¿por qué debemos seguir guardando durante 2000 años, casi ya, estas verdades? ¿Y por qué no mejor las damos a conocer? Y cuando la gente sabe las cosas, nadie sufre tropiezo, nadie se molesta, nadie cae. ¿Por qué? Porque ya sabe que la Escritura lo permite y lo autoriza. Ahora, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí es donde la Escritura nos enseña a nosotros que si tú te emborrachas, si tú te emborrachas, dice que no heredarás el reino de Dios. Te voy a decir una cosa muy clara, no está diciendo que te va a mandar al infierno, no está diciendo eso. Cuando dice que no heredarás el reino de Dios, significa que no caminarás en las bendiciones que todo hijo de Dios camina. Todo hombre que se embriaga, que se vuelve esclavo del vino y que se embriaga, ya no camina en las bendiciones que Dios tiene para él. Por eso es que el Señor nos enseña también aquí en su palabra que toda aquella persona que se embriaga, pues no heredará el reino de Dios o no heredará las promesas y bendiciones de Dios. Hay muchas cosas que entender. Pronto traeremos el tema del reino de Dios. Ahora, dice el pasaje que tenemos aquí, creo que es el último, sí. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y cheque usted el dato, y otro se embriaga. 1 Corintios 11, 20, 21. Voy a leerlo. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. 1 Corintios 11, 20 y 21. Con este vamos a terminar, por supuesto. Dice la palabra de Dios.
que cuando los hermanos iban a celebrar la cena del Señor, algunos se adelantaban a comer y a beber. ¿Y qué dice la palabra? Que terminaban embriagados los que se adelantaban. Ahora, ¿por qué lo hicieron y por qué se embriagaron? No me importa. Yo estoy checando ahorita entonces que cuando se sentaban a comer la cena del Señor había suficiente vino a la cantidad de embriagarse. O sea que la cena del Señor se debe celebrar con vino de verdad, pero sin llegar a la calidad de la embriaguez. Que la cena del Señor era una mesa grande y no el vasito, ni la copita, ni el pedacito de galleta de soda que te meten en la boca, sino que era algo abundante, algo grande, a tal grado que algunos hasta se adelantaban a comer esta cena, y a tal grado que hasta se embriagaban. Amado, amigo, lo que en esta tarde te estamos enseñando no es con la intención de, oh, ahora sí me puedo emborrachar, no, porque ya dijimos, el alcohol es el alcohol que traen las cervezas, los whisky, los coñac y muchas bebidas embriagantes causa adicción. El alcohol que trae el vino es producido por el mismo vino, es la misma fermentación del vino, es lo mismo que trae su propio alcohol y es muy diferente al alcohol que es químico, que ya viene con esa intención de causar una adicción. Podemos los hijos de Dios tomar vino con toda tranquilidad, disfrutarlo como debe de ser y con moderación. Podemos hacerlo. Pero si no es nuestra costumbre, tampoco no estamos obligados a hacerlo. Si no es nuestra cultura, tampoco estamos. Pero cuando celebremos la cena del Señor, el vino sí tiene que estar ahí, porque fue la forma en que fue instituido por el Señor Jesucristo. Muchas gracias en esta hermosa tarde. Muchas gracias por habernos atendido. Espero no haberles confundido. Y si no, pues si les he confundido, pues les invito para que asistan a la iglesia.